Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos de Disney Español. Es un gusto poder reunirnos nuevamente a momentos de oración. Le ruego una disculpa que la semana pasada no pude tener momentos de oración por cuestiones de que tuvimos que hacer un viaje a Wichita, pero bueno, bendito sea Dios que hoy podemos hacerlo. Y bueno, quisiera hoy comenzar hablando acerca de, nuevamente, el tema de la oración, que creo que es un tema que nunca lo alcanzaremos de terminar juntos como una iglesia, pero sí podemos aprender mucho acerca de la oración. La oración es el recurso más grande que tiene un cristiano. La oración es cuando todas las situaciones de nuestra vida adversas llegan a un punto límite donde lo único que podemos hacer es orar. No nos queda otra opción. La oración es cuando se manifiesta a través de alguna necesidad especial que surge en nuestra vida y que nosotros necesitamos tanto de ella. La oración, por lo tanto, creo que es lo más importante que el cristiano puede tener. ¿Cómo utilizar este grande recurso que Dios nos ha dejado para poder avanzar en nuestra vida espiritual? Incluso cómo mantenerlo, porque realmente esa es otra de las situaciones que hoy quiero hablar. Cómo mantener la oración cuando la oración es de las más fáciles a la vez, pero a la vez la más complicada de todas. ¿Por qué? Porque cuando uno está orando, resulta que comienza a orar con un Señor, te quiero pedir por algo, y termina uno pensando en el trabajo, en cómo hacer un pago, en cómo va a terminar el día, la comida, bla, bla, bla. Y realmente perdemos el enfoque de la oración. Una persona que no ora es una persona que tiene poca comunicación con Dios o poca comunión con Dios. La oración no te hace ni más santo ni menos santo. Mas, sin embargo, la oración es esa forma en la cual usted va directamente al Señor. Yo sé que muchos van a estar no tan de acuerdo en esto, porque muchos piensan que entre más ores, más santo te conviertes, pero déjame decirte que la vida es real y tenemos serios problemas afuera. Por lo tanto, mucha gente que piensa que tiene la oración o tiene todo y vuelve a caer y se da cuenta que su vida fue un fracaso, porque su enfoque fue la oración, pero no era la comunión con Dios. Comunión con Dios es verdaderamente lo que el Señor quiere. La oración puede ser una oración superficial, la que muchas veces hacemos, repetitiva, inclusive cuando no es Dios el centro de nuestra vida. Cuando en muchas ocasiones solamente hablamos por hablar, pero no esperamos nada a cambio de la oración. Cuando solamente lo hacemos porque alguien nos lo enseñó, porque llevamos un estilo de vida así, porque eso es lo que realmente nos llena, pero no hay un propósito dentro de ello. Entonces la oración se vuelve una parte tan importante en el cristiano que el cristiano necesita tomar esta oración y llevarla a otro nivel. Yo creo que todos oramos casi por los alimentos, pero eso no de nada me va a servir en mi vida espiritual. Yo necesito algo más que eso. ¿Cómo verdaderamente encontrar una conexión con el Señor y qué sucede cuando hay conexiones con Dios? Esto es lo más interesante de lo que quiero hablar hoy acerca de la oración. Porque conseguir una plática con el Señor no se compara absolutamente a nada. Y tener la oración es algo tan poderoso, pero que a la vez muchos de nosotros solamente omitimos por algún tiempo o algún momento. ¿Cómo hacerle para orar? ¿Cómo mantener un estilo de vida de oración? ¿Cómo creer que sí soy digno de orar cuando el enemigo a veces me dice, no eres digno de eso, tú no puedes con eso? Lo he estado hablando en varias semanas acerca de la oración y diciendo que la oración es el recurso de todo el mundo, incluyendo las personas peores de sus vidas. Y me voy a los extremos, hablando de un violador, puede orar. Hablando en un extremo de una persona prostituta, puede orar. La persona que ha robado puede orar. La persona que mató a alguien puede orar. No importa la situación adversa, todos tenemos la herramienta de la oración. Y la oración nos acerca a Dios. Ese es el propósito de la oración, acercarnos a Dios. Si nosotros estamos pensando que la oración es para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, estaríamos equivocados. Nuestra oración es acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos más cerca de Dios, más diferentes somos y vemos la vida desde otra perspectiva. Perspectiva en la cual nosotros acusamos a la gente, nos volvemos religiosos, somos personas que intentamos dar una cara, un estilo de vida que verdaderamente no es y que por muchos años probablemente usted ha llevado,
y en el cual no sientes satisfacción personal ni siquiera, porque la oración ha sido solamente un recurso en el cual lo usamos para ciertas cosas, pero no es parte de nuestra vida y mucho menos nos lleva a una intimidad con Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, cuando oramos con Dios, cuando nos planteamos con el Señor, suceden cosas maravillosas. Hay cambios en nuestra vida, hay cambios en nuestro comportamiento, hay cambios en nuestro pensar, hay cambios en la manera de ver la vida. Comenzamos a amar, comenzamos a sentir paz. Muchas de las cosas que el mundo vemos en deterioridad, nosotros vemos una capacidad en la cual podemos ayudar a otras personas a cambiar su vida y su entorno de vida, a dejar de volvernos una parte de nuestra vida religiosa y dejar que sea Dios verdadero quien ministre nuestras vidas y que nos llene con su presencia y que seamos tal cual como Él es. Recordemos que cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a amar, vino a dar su vida por los pecadores. Y dices, pero es que esto no tiene sentido. Sí tiene un gran sentido. Y por eso cuando tú te acercas a Dios, eres como Dios. Y cuando eres como Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, intentarás que otros busquen a Dios con la misma pasión y amor que tú tienes. Entonces, si nos damos cuenta que cuando nos acercamos a Dios, comienzan a suceder cambios radicales en nuestra vida. Y ese propósito de la oración no es otro. Yo no quiero que usted ore por ser religioso. Yo no quiero que usted ore porque usted intenta ser mejor que la persona de al lado o el que sobresale de su iglesia, porque usted está completamente errado y equivocado de lo que es la oración. La oración es una comunicación directa con Dios. La oración me cambia a mí, no cambia a otras personas. La oración me transforma primeramente a mí. Claro que podemos orar por las personas, que Dios traiga cambios, sanidad, restauraciones, claro que sí. Pero el primer cambio tiene que ser conmigo. La primera restauración tiene que ser conmigo. Yo no oro para que otras personas cambien su mentalidad cuando yo no he cambiado la mía. Mi oración es para entonar mi mentalidad con la mentalidad del Señor. Ahora, quisiera llevarte la Biblia. En el libro de Hechos se encuentran los apóstoles orando al Señor y los apóstoles tenían específicamente una hora, algo que todos nosotros deberíamos de tener, mínimo una hora específica en la cual podríamos orar. Ahorita en la mañana se reunieron varios pastores aquí de Dash en nuestra iglesia a orar a las 8:30 de la mañana y ese es un gran reto que tenemos los pastores de estar orando juntos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra gente. Entonces, cuando hay una unidad en oración, en un mismo sentir, nos acercamos a Dios y tratamos de ser como lo es Dios. Ojo, no estoy diciendo que nos vamos a convertir en dioses, pero sí estoy diciendo que nos tratamos de convertir como Él es, a su manera de pensar, a su manera de ser. Tengo una tía por allá en Saltillo, en la cual hay una persona que ora por ellos, no son creyentes, mas sin embargo conocen el Evangelio, y dijo esta palabra, pese a que no asiste a una iglesia evangélica. Y dijo esta palabra, dice, Dios, por más que tenga miles de voces hablando, reconoce la mía. Y verdaderamente eso es lo más impresionante de la oración. Por más que hay millones de gentes pidiendo alrededor del mundo, y no importa cuál sea el tipo de religión, iglesia que usted profese, Dios está escuchando a su pueblo. Dios escucha a su pueblo. Yo sé que muchos religiosos no querrán que yo hable esto. ¿Por qué? Porque entonces dirán, entonces van a decir que la iglesia no ir, bla, bla. La iglesia es otro punto y aparte, pero la oración es lo más importante. La oración es el punto básico de conexión con el Señor. Es lo que nos hace buscar a Dios todos los días y encontrarnos verdaderamente con Él. Es una intimidad en la cual ni siquiera nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nadie cercano a nosotros puede ver, mas sin embargo está dentro de nosotros. Dentro de nosotros existen dos tipos de angelitos que nosotros los hemos visto inclusive en caricatura. Uno de ellos es el diablito y otro es el angelito. El diablito te dice, dile todas las cosas, habla mal de él, piensa más de él, dile todo eso. Pero el angelito dice, piensa todo lo contrario, ¿no? Y no estoy diciendo que esto es así como en la oración, pero realmente nosotros en la oración tenemos la posibilidad de bendecir a quienes nos maldicen. Mas sin embargo, a veces en nuestra carne respondemos mal. Nuestra oración nos puede cambiar nuestra mentalidad de ver un día enojado, un día gris, a ver un día de bendición en nuestra vida. Todo comienza con la oración. Por eso la oración es un paso tan importante para cambiar nuestra perspectiva de la vida y darle un entorno diferente a ella. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración.
La hora novena era cuando ellos entraban en oración con Dios. Todos necesitamos la oración. Los discípulos la necesitaban, pese a que eran los discípulos, ¿no? Eran los hombres ideales indicados en el momento, eran los famosos líderes de la iglesia cristiana en su momento, pero ellos también tenían que orar. Necesitaban ponerse a orar. No importara lo que pasara o sucediera, ellos necesitaban entrar en oración y lo aprendieron de Jesús. Jesús les ponía a orar, dice que 1 hora aproximadamente, y el punto no era para volverse mejores discípulos, sino más bien para ser discípulos que tuvieran una conexión con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si esto hubiese sido así y los discípulos hubiesen y estuvieron con mucha oración, probablemente ellos hubiesen tenido un éxito al momento de poder ser arrestado Jesús, por ejemplo, haber hecho descender fuego del cielo. Imagínate que con ese tipo de oración lo hubieran logrado hacer, pero el punto de eso es que Dios no quería gente religiosa. El Señor lo que no estaba preparando eran discípulos que pudieran comenzar una batalla, una guerra religiosa. Lo que el Señor quería era que muchos de ellos tuvieran una conexión directamente con Dios. Si no hay conexión directa con Dios, entonces no puede haber un ministerio, no puede haber una fuerza espiritual para ayudar a otros, para cambiar la vida de otros. Entonces Juan y Pedro, y juntamente con todos los demás discípulos, tenían que tener un momento de oración. Y ellos escogieron la hora novena. La hora novena es a las 3 de la tarde en nuestro tiempo, aquí como lo podemos ver, ya que la primera hora de la mañana para la persona judía comienza a las 6 de la mañana. Y entonces las 7 se vuelve la segunda y así se va. Llegaron a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es la hora más complicada para orar. Seamos sinceros. ¿Por qué? Casi todas las demás horas son muy buenas, pero a las 3 de la tarde causa un pesar. Causa un pesar el poder orar. He ido a iglesias donde tienen servicios a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y veo como muchos de su gente, sus miembros, están durmiéndose. Es una de las cosas por las cuales yo nunca haría un servicio a esas horas, a menos que fuera una necesidad. Pero la mayoría de la gente se está durmiendo a esas horas. Recuerdo que hace muchos años atrás, bueno, no voy a decir mucho porque ya me vi muy viejo, ¿verdad? Pero hace años atrás, yo era un niño todavía, estaba entrando a mi adolescencia más bien, y fuimos a una conferencia en Matamoros, Tamaulipas. Era una conferencia de pastores. Mis padres pues siempre han estado en el ministerio, entonces nos llevan para allá, a Matamoros, Tamaulipas. Hace un calor infernal, más de 40 grados. Recuerdo que está el mar, entonces el mar, esa brisa del mar que es caliente, en un lugar donde no hay clima, o no hay aire acondicionado funcionando. Entonces imagínate el calor que estaba haciendo. A pesar de que era una iglesia grande y que tenía mucha gente, porque era una iglesia para tal vez 2,000 personas, recuerdo que estaban ahí todos los pastores, y bueno, pues los hijos de los pastores también estábamos ahí, ¿no? Porque principalmente era para todo el liderazgo de las iglesias, los servicios que se daban. Y recuerdo que en un servicio de las 3 de la tarde, todos los pastores, esto es lo más chistoso, ¿no? Lástima que no tenía teléfono, si no les hubiera tomado una foto ahí, pero todos dormidos, hermano, así casi el 50 o 60% dormidos, que inclusive yo me llegué a quedar dormido en uno de esos servicios. Y nos preguntamos por qué. Bueno, porque precisamente las 3 de la tarde creo que es la hora más complicada. Algunos le dicen la siesta, el coyotito, no sé cómo le llama usted, pero es la hora más complicada para orar. Justo después de la comida. Entonces, orar cuesta mucho, y ellos iban a las 3 de la tarde a orar. Yo creo que era un reto bien grande. Pero la conexión que tenían con Dios, quiero llevarlo a entenderlo como era. Era una conexión tan hermosa y tan grande, era un sacrificio. Porque orar es un sacrificio, mi hermano. Déjame decirte que si usted dice, no, eso a mí no me cuesta, a todos nos cuesta orar. Es un sacrificio orar. E inclusive decir voy a dedicar un tiempo de oración nos cuesta, es un sacrificio que hay que hacer, que hay que pagar. Entonces cuando están orando, resulta que hay una conexión divina con el Señor. Tal y como le sucedió a Moisés cuando habla cara a cara con el Señor.
Dice que cuando bajó el pueblo resulta y lo ve y dice, wow, esta persona tiene un semblante, tiene una cara brillosa, sus pelos cambiaron inclusive de color gracias a la oración. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo oramos a Dios? ¿Qué sucede cuando entramos en una oración al Señor y le pedimos a Dios que venga a nuestra vida, que nos ayude, que seamos personas diferentes, que a través de esta oración lleguemos a tener una intimidad con el Señor de manera que podamos hablar de todos los problemas de nuestra vida, de nuestra situación, de las necesidades que tenemos de cambio, de restauración personal? Dios comienza a hacer algo en nuestra vida. Y es ahí cuando yo sí creo que el cristiano tiene una presencia divina. Presencia divina. Presencia divina de parte del Señor. Eso no quita tu carácter, ¿ok? Quiero que seamos claros en eso. Porque si usted es corajudo, difícilmente se le quita lo corajudo. Va a seguir siendo probablemente corajudo, corajuda. Mas, sin embargo, tienes una presencia divina de Dios. Hay una esencia de nosotros que nunca se nos va a quitar. Siempre vamos a luchar con ella en nuestra carne. Pero cuando viene la presencia divina de Dios, trae cambios que nosotros no veíamos en nuestra vida, pero que otros lo pueden notar sobre nosotros. Saben que dentro de nosotros hay una diferencia, que hay algo que inclusive otra persona dice, yo quisiera tener lo que tú tienes. ¿Cómo puedes vivir en paz, en armonía, ver los días felices o reírte de la vida? Bueno, eso es cuando usted está entrando en una oración con el Señor. Yo por eso lo he dicho muchas ocasiones y lo seguiré repitiendo. Si usted es de las personas que se queja por todo y está llorando por todo, yo te preguntaría, ¿quién es tu Dios? Porque el mío es diferente. Sí es cierto, nos hace pasar pruebas, sí es cierto, tenemos que llorar. Mas sin embargo, yo no tengo por qué amargar mi vida ante las circunstancias adversas. Job nos enseñó algo, que a pesar de la prueba o las dificultades, él tenía que agradecer a Dios por todas las cosas, sean buenas o sean malas. Y ahí es cuando yo tengo que entrar en esta gratitud hacia Dios y decirle, Dios, no sé por qué estoy metido en ese problema, no sé qué va a suceder conmigo, pero voy a buscarte a ti, pero voy a cambiar mi mentalidad, pero te voy a dar gracias en medio de la situación que estoy viviendo ahora. ¿Es difícil? Claro que sí. Nos va a costar efectivamente. Dependiendo de la conexión que tengas tú con Dios, es dependiendo la solución que usted va a tener a su vida, el resplandor que va a venir sobre ti. Muchas de las cosas que nosotros tenemos que no entendemos en nuestra vida y que no sabemos cómo solucionarlas, al momento de la oración Dios responde y Dios nos da victoria, nos da soluciones a nuestras vidas. Pero dependerá mucho de cuánto tiempo oración tienes. Y quiero decirte algo, querido amigo o hermano que nos estás viendo y que tal vez nos estás viendo ya después de tu trabajo, todos vamos a luchar con esto. Todos vamos a luchar con esto. No es que yo ore más que tú o tú más que yo. Todos necesitamos una conexión divina. Cuando estos dos hombres comenzaron a orar, bajaban de la oración en el pórtico de Salomón y dice la palabra que muchísima gente llegaba a ellos para ser sanos. Y vuelvo a insistirle lo mismo. Dios no está queriendo ser una persona religiosa. Dios lo que está esperando es que haya una comunión directa entre la persona. Pero nuestra comunión que llegásemos a tener con el Señor va a hacer cambios sobre otras personas. ¿A qué grado? Dice que las personas cuando llegaban acá, llegaban al pórtico de Salomón y comenzó todo con un cierto cojito que andaba por ahí, que no podía caminar, y le dice, yo necesito dinero. Pero ahí estaban estos dos hombres y dicen, bueno, no tenemos dinero, por lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Solamente lo único que te puedo dar y lo que mayor tengo yo es una bendición de parte de Dios. Yo quiero que entiendas esto, cuando oramos a Dios, Dios da bendiciones. Bendiciones que cuando usted inclusive saluda a otra persona, bendice. O sea, es decir, alcanzamos a otros a través de la oración. Y ese es el propósito fundamental. Que nosotros alcancemos esa conexión para que el Señor cubra y cuando cubra, cubre a los nuestros. ¿Quieres que el Señor cubra a tus hijos? ¿Quieres que el Señor cubra a tu esposo, tu esposa, tu familiar,
tu compañero de trabajo, tu jefe, quien sea. Entonces tú necesitas una conexión directa con Dios. No religiosidad, porque la religiosidad mata. Pero la conexión divina con Dios da vida, transforma, nos da esperanza. ¿De qué manera suceden este tipo de cosas en la actualidad? Tú tal vez digas, yo tal vez oro con el Señor, pero no veo que nadie se manifieste aquí como que se le salió el chamuco o que andaba el cojito y se levantó, corre y corre. No me sucede eso, no, tal vez no. Y te podría suceder, ahora sí te lo digo, si te metieras más en oración con el Señor. Pero cuando usted tiene una conexión divina, resulta que siempre hay alguien que nos va a necesitar a nosotros. Sí, a ti que me estás viendo. Alguien necesita tu palabra. Alguien necesita de ti. Alguien necesita ser bendecido con la bendición que usted trae adicional. Y usted necesita por eso conseguirla. ¿Quién lo necesita? Toda la persona que está a nuestro alrededor. Nunca vamos a saber a quién vamos a poder bendecir, pero hagámoslo en una conexión con Dios, no con la religiosidad, con Dios. Entonces, cuando les comenzaron a traer muchísima gente en el capítulo 5, dice que comenzaban a venir muchas señales y maravillas sobre el pueblo, porque el pueblo comenzaba a venir y tan solamente decían, fíjese cómo estaba el asunto, ¿no? Ellos subían todos los días a orar. Ese era su horario. Y la gente traía a los enfermos hasta inclusive de otras ciudades o estados, de donde fuera. Los ponían ahí, dice en el capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 15 del libro de Hechos. Dice que ponían a los enfermos sobre las escaleras y no les pedían a ellos esa bendición. No decían como que, ojo, dame de lo que acabas de recibir tú allá. No, dice, tan solamente con la sombra se conformaban para ser bendecidos. Y aquí es donde yo te voy a decir algo. Qué bendición es cuando bendecimos a otros a través de la oración. Pero qué triste es cuando nos convertimos en personas que queremos ser bendecidos a la sombra de otros. Cuando nosotros podríamos entrar en el propósito de la bendición. Dos tipos de personas. La persona que quiere todo y la persona que desprende de sí. La persona que quiere todo siempre quiere recibir ayuda, recibir el oportuno socorro, recibir lo que otros tienen, quiere estar en el nivel del otro, quiere ser como el otro y siempre está queriendo atraer. Pero tenemos otro tipo de personas que no le interesa atraer sino bendecir, sino ayudar, sino compartir la bendición de Dios. Y es ahí cuando la oración torna un doble sentido. O oras tú para alcanzar la bendición y bendecir a otros, o pides oración para que solamente la sombra caiga sobre ti. ¿Cuál de los dos quisiera ser? Yo te pregunto, ¿cuál de los dos quisiera ser? Yo nunca me gustaría estar ahí tirado a la sombra de otro que orase por mí. Cuando yo puedo bendecir a otros. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Vuelvo a insistir, no solamente va a haber una manifestación del Espíritu sobrenatural, entre más conexión haya, la vas a tener, pero hay una forma de bendecir a otras personas. Y eso es cuando tú te enfocas en una relación con el Señor directa y en esa relación siempre hay una palabra para alguien. Y en esa relación, en una plática, en una charla, alguien te va a decir gracias porque yo necesitaba esa palabra para mí. Que cuando pases alguien te va a buscar y te va a decir, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer en mi vida. ¿Cómo soluciono esto? Vendrá gente llorando a ti a pedirte un consejo. Y esa es la bendición que tú vas a poder compartir a otros. ¿Cómo se obtiene si no es a través de la oración? Si usted no está en una completa oración, probablemente usted es de las mismas personas que se sientan al mismo pórtico de Salomón esperando que alguien pase con su sombra a bendecirle. Pero no queremos ser ese tipo de personas. Creo que estamos en un pueblo donde hay mucho suicidio, donde hay mucha destrucción y maldad, narcotráfico, como en todos los lugares, que nosotros tendríamos que bendecir esta ciudad. Y tan solamente con salir de casa, ya con eso podríamos bendecir nuestro vecindario, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra gente. Tan solamente con la oración. A veces tú no tienes que proclamar ni decir, oh, yo soy una gran persona que te puede ayudar. No tenemos que decir nada de eso. Yo escondo mis títulos porque no tengo que enseñar nada. Pero yo sé que puedo bendecir a otros a través de mi conexión con Dios. De eso se trata la vida cristiana, tener una conexión con el Señor. Por eso cuando hablamos de la
palabra y la oración son fundamentales porque a través de ellas encontramos una conexión con Dios. Y para eso estamos acá, para que nuestra oración, nuestra conexión con el Señor bendiga a otros. Que no solamente nos esperemos que Dios nos bendiga a nosotros, sino que seamos bendecidos para bendecir. Cuando tomemos esa forma o estilo de vida, déjeme decirle, amigo o hermano, muchas cosas van a cambiar. Muchísimas cosas van a cambiar. Veremos la oración de otra manera. Queremos ser bendecidos para bendecir a nuestra generación que viene, a nuestra gente, a los lugares donde el Señor nos trae. Porque eso es lo que el Señor quiere. Cada vez que yo viajo, en cual sea el tipo de vehículo en el que uno se mueve, yo siempre le he dicho al Señor, Padre, recuerda una cosa, aquí va tu hijo. Y por amor a tu hijo, permítenos llegar con bien al destino al que vamos. Y de esa manera alcanza la bendición a los que van a mi alrededor en este vehículo. Y siempre hablo por el chofer, ¿verdad? O el que va a manejar o el que va a hacer el business de llegar hasta el lugar donde vamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es alcanzar la bendición a otros. Imagínate que a través de ti iba a suceder un accidente, pero gracias a que hay un hijo de Dios, el Señor perdona la vida a todos. ¿No sería una grande bendición sobre eso? Miras, pastor, estás loco. No, claro que no, está registrado en la Biblia. Abraham intercediendo por un pueblo. Y le dice, si tan solo encuentras a una persona justa, no lo destruyes. Y dice, Señor, si la hay, yo no la destruyo. Imagínate que si tú eres la persona correspondiente que el Señor va a proteger, porque dice su palabra, que sus ángeles guardarán cerca de ti, que te guarden en tu camino. Y si a través de ti y tu conexión con el Señor, gente se salva, qué grande bendición. Ahora, no solamente hablo de un accidente, hablo de una vida personal con Dios. ¿Cuántos están al borde del suicidio, de la desesperación, de la depresión? Y solo a través de ti es que van a alcanzar esa bendición. Tú eres la sombra para ellos. Tú puedes ser la sombra para ellos. Entonces quiero decirte algo en esta mañana. Deja de ser sombra y conviértete tú en el vínculo de la bendición para otros a través de la oración. Juan y Pedro comenzaron a ir a orar a las 3 de la tarde, a la hora 9, y resultó ser una grande bendición en beneficio de la comunidad. Si tú te pones a orar, si tú te metes en oración, será un beneficio para tu familia, tus seres queridos, la gente que está cerca de ti, a través del vínculo de conexión que hay entre tú y Dios. De eso se trata. Ese es el propósito de la oración. Y como lo he estado enseñando en días anteriores, Dios no rechaza oraciones. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, siendo francos y sinceros de quiénes son para entonar en una relación con el Señor. Así es de que yo te animo a orar. Yo te animo a que dejes un espacio de oración. Yo te animo a que dejes de ser la sombra de otros para ser bendecido y te conviertas en la sombra de la bendición para tu familia, para tu gente, para quienes están tan cerca de ti, para quien vive junto a ti, para aquel que convive todos los días contigo, que tú puedas ser una bendición. Tú eres ese vínculo de bendición. Así es de que no lo desaproveches y ponte a orar ahí en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, órale a Dios. Dile, Señor, no soy la mejor persona y tal vez nunca lo lograré ser, nunca me compararé a otros, pero soy tu hijo, soy tu hija. Y por lo tanto quiero entablar una comunicación contigo, quiero tener una relación verdadera contigo. Quiero platicarte mi vida, mis sentimientos, lo que traigo dentro de mí. Eso te dará paz, seguridad, tranquilidad. Y en vez de criticar, bendecirás. Y en vez de molestar, bendecirás. Y en lugar de mirar a otras personas con los ojos, bendecirás otra vez. Toda esa negatividad se desaparece de nuestra vida cuando enfocamos nuestro momento en el Señor. No por algo Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si usted los pone en la gente, usted falla. Por eso es importante tener una relación verdadera con el Señor. Te animo a que tú en ese día tengas esta comunión con el Señor y de esa manera alcances a bendecir a otros. Ese es el propósito de la iglesia, ese propósito de que usted esté viendo este video. Yo espero que ustedes lo vean hasta el final, porque muchos de ustedes solamente ven como para juzgar que pudieron ver algo, pero se están perdiendo de la bendición que el Señor tiene para tu vida. Y más aún, de la estrategia que usted tiene para bendecir a otros. Generalmente, hasta que ya no hay soluciones, intentamos tratar de buscar la solución de bendición,
tratamos de orar por aquella persona que ya no tiene ninguna solución, pero pudimos haberlo hecho desde siempre. Desde siempre. Entonces, ¿por qué no comenzarlo a hacer ahora? Dedícale un momento al Señor en oración y verás de Dios los resultados. Quisiera que orásemos en esta hora por Juan Carlos y su familia. Él pide por salud y consuelo ante la pérdida de su esposa. Su hijo ya salió de terapia intensiva. Mi hermano le dio un infarto, casi un infarto. Se le taparon 3 arterias y está hospitalizado todavía. Oramos que el Señor, con toda esta prueba tan difícil, imagínate morir su esposa, su hijo grave, inclusive él mismo, que es la fuente de ese hogar, el que suple las necesidades de ese hogar, también estar al punto y al borde de la muerte. Pues qué difícil situación, pero oramos por mi hermano Juan Carlos, que el Señor haga una bendición sobre él, y el próximo domingo estaremos juntando una ofrenda para él en el domingo al final del servicio. Estaremos orando por mi hermano Juan Carlos, y de verdad, si usted quiere unirse a ayudar a nuestro hermano, que asistió por mucho tiempo a nuestra iglesia, pero su familia está en Texas, entonces tuvieron que viajar a Texas y acaba de suceder toda esta situación. Así de que vamos a ayudar a nuestro hermano este domingo, y de antemano ayudemos en oración, cubramos en bendición con eso. La hermana María Saldaña, que pide por Natividad, esposo de su prima, que está grave en México. Vamos a orar por Natividad también, que el Señor traiga paz, tranquilidad a su vida. La hermana Amalia, agradecemos por un año más de vida que el Señor le dio. Dios le bendiga mucho, hermana Amalia. Si está viendo este video, Dios te dé muchos años más en sabiduría, en bendición para el Señor. Igualmente para la familia Aguilera, que tenemos aquí a Paola, Andrea, Ashley, que están cumpliendo años. Paola ayer y Ashley y Andrea el día de hoy. Que el Señor les dé muchas bendiciones y que de igual manera el Señor añada más años a su vida. Todos los de marzo son muy bonitos, muy guapos, ¿verdad? Es que yo cumplo en marzo, por eso me echo porras. La hermana Jackie, que pide también por la recuperación de su mamá, sigue estando en Kansas City, hermanos. Hay resultados que a veces no son tan alentadores, pero el Señor va a obrar. Amén. El Señor va a obrar. Se van a tener que quedar ahí otros días más, pero Dios va a dar victoria. Y confiamos en la voluntad plena del Señor, que Dios le va a dar la sanidad a nuestra hermana Celina. Entonces oramos por ella. Oramos que el Señor se manifieste en poder y en gloria para con ella y para con su familia. Nuestra hermana María Ocon, que también tuvo una pérdida de su tía allá en México. Entonces oramos por ellos, que el Señor traiga paz, consuelo y que conforte los corazones de sus hijos aquí en Wichita, que también, pues bueno, es difícil cuando no se tienen papeles y no se puede ir a México. Así es de que oramos por ellos. La hermana Marina me pidió seguir orando por los 2 Manueles que tienen corte. Uno de ellos está en Colorado, si no más me equivoco, el otro en Nuevo México. Pero bueno, ahí están estas 2 personas que están con necesidad de corte, entonces oramos por ellos. Nuestro hermano Juan Torres, que también está con una necesidad de corte, así es de que oramos que el Señor sea con él en este tiempo. También oramos por la salud de las pequeñitas, ahí de la hermana Lourdes y familia, que también pide por su mamá. Oramos por ellos. También oremos por nuestro hermano Jaime, que murió su mamá, entonces que el Señor también le dé restauración completa. Creo que todavía no regresan de México, así es de que oramos por su regreso, que el Señor sea con ellos y que también Dios les dé fortaleza en estos momentos tan difíciles. La hermana Delia sigue pidiendo por David Serrano, ese pequeñito que tiene cáncer, que bueno, que el Señor toque y haga su milagro sobre su cuerpo de este niño y traiga sanidad. Oramos en el nombre de Jesús, que sabemos de antemano que los milagros siguen vigentes. Y también por la recuperación de César, que damos gracias a Dios que el Señor está orando a favor de él. Ha tenido un gran cambio y ha estado alejándose de todo este mundo que le ha traído tantos problemas, y está buscando al Señor, y esa es una grande bendición y una oración casi contestada de parte del Señor. Pedimos también por la hermana Lorena Rojas, que pide por su esposo Juan Carlos Esquivel. Oramos por él, que el Señor traiga bendición sobre él. También la hermana Lali Salazar en su embarazo. Hermana, estamos orando por ti, tu embarazo, tu pequeño, que venga con bendición y que llegue con bien. Sigamos orando por hermano Isaías Mendoza, que ya creo que ya le pusieron la segunda dosis del COVID, de la vacuna contra el COVID. Entonces oramos que el Señor también trate con él. La hermana Maricruz y hermano Miguel, que están viajando. El domingo me decían que estaban en Colorado y han estado viajando estos días anteriores con los climas tan malos que estuvieron. Bendito sea Dios que el Señor les ha guardado, les ha cuidado.
les ha protegido. Y oramos por cada uno de los hermanos que viajan en tráiler, que el Señor les guarde y les bendiga. El esposo de la hermana Sandy, Dios te bendiga, mi hermano, oramos por ti. Y de igual manera, cada una de las personas que conocemos que viajan en trailers, nuestra oración es que el Señor les guarde y les permita regresar con bien. Nuestra hermana Luisa Razo, que pide por su mamá y pide por su hija. Estamos orando por ambas, gracias a Dios por la recuperación de su madre, que ha sido muy en beneficio de su salud, y Dios ha sido bueno. Entonces oramos también por una de sus hijas, que dice ha sido bautizada pero se ha alejado del Señor. Bueno, oramos que el Señor la traiga nuevamente a sus caminos. Y la hermana Araceli Wizard, que pide también por su familia, y obviamente estamos orando por la situación de su apartamento, que se destruyó por causa de un problema con tuberías, pero el Señor es bueno, Dios le va a seguir dando victoria. La familia Wizard, nuestro hermano Leandro, que también cumplió años, que el Señor le bendiga y le guarde, hermano. Qué bendición llegar 83 años, creo que fue lo que me dijo, si no más me equivoco. Y piden seguir orando por Juanito. Oramos por Juan, el hermano de la hermana Araceli, precisamente, hijo de nuestros hermanos Wizard, que el Señor trate con su vida. Ha sido momentos difíciles desde que tuvo el accidente, pero Dios ha sido fiel a pesar de todas las circunstancias. También oramos por los bautizos de este domingo, las personas que se van a bautizar. Hay una guerra espiritual muy grande. El enemigo no quiere que la gente se bautice. Cuando uno se bautiza, de antemano sabe que le está declarando la guerra al enemigo. Es ponerte del lado del Señor. Y creo que Satanás siempre se va a oponer a que suceda esto. Siempre se va a oponer a que alguien se bautice. Siempre les va a poner muchísimas dudas. Y esto es como la oración, lo comentaba hace un momento. Quien se bautiza no se bautiza para ser más religioso o más santo. Se bautiza para obedecer al Señor en todo y decirle: Dios, tú conmigo y yo contigo. Es un pacto para toda la vida. Así es de que yo oro por aquellos que se van a bautizar, y aquellos que aún sienten que no es el momento, que no olviden que ese pacto no va a estar eterno ni para toda la vida, que hoy es el momento para hacerlo. Pero oramos que el Señor les dé esa sabiduría, porque mucha gente piensa que es hasta que esté perfecto. Nunca van a alcanzar la perfección. No conozco a ninguno perfecto, ni aún siendo bautizado sin bautizarse. No conozco a ninguna persona que haya cambiado de la noche a la mañana su vida, porque es un proceso de cambio. Y inclusive por eso yo he estado hablando acerca de esto. Cuando alguien se bautiza no significa que cambió su manera de pensar o de hablar. Hay una esencia dentro de nosotros que no cambia. Si usted está orando para que ya vamos a bautizar a esta vieja, que se calme, que se tranquilice, la tóxica, que se le acabe sus problemas, o déjame decirte que con el bautismo no se va a acabar. Es un proceso del Espíritu Santo obrando en la vida de la persona. Entonces por eso cuando la gente se bautiza dice: oh, pero ¿qué le pasó a esta mujer? Sí, igual. Bueno, es que tú querías ver un cambio personal, pero esto no es un cambio, es una relación con el Señor. Entonces cuando es una relación con Dios no tiene absolutamente nada que ver con cambios. Es una necesidad de pacto entre Dios y el hombre. Los cambios vienen a suceder en el momento. Algunos son muy rápidos, de la noche a la mañana, otros no tanto. Es un batallar. Y es un misterio que ni usted ni yo nunca lo vamos a resolver. Me encantaría resolverlo, pero no lo voy a poder resolver. Por eso yo les animo a aquellos que no se han bautizado a ser bautizados. El momento es ahora. Nunca sabemos lo que va a suceder mañana. Por eso es tan importante tomar decisiones hoy de pactos con el Señor. De decirle a Dios, juntos vamos a seguir caminando para toda la vida. Y esperarte a ser bautizado probablemente es decirle: Dios, no quiero que hoy andes en mi vida ni en mi situación personal. Quiero todavía un tiempo en el cual tú estés alejado de mí. Y yo creo que nadie quiere esto para el Señor. Todos queremos cada vez estar más cerca de Él. Por eso la palabra nos invita a ser bautizados. Pero oramos por cada uno de ellos, y como dice nuestra hermana Narza, oremos que el enemigo no se interponga y todos puedan llegar a la iglesia a ser bautizados este domingo. Esa es nuestra oración y oramos por eso, hermana Narza. Sigamos orando por el trabajo y la familia. Nuestro hermano Hessler Sobalbarro, hermano, estamos orando por ti. Como lo hablé el domingo con mi hermano, me dice que ha sido el trabajo difícil y arduo, y le han cambiado mucho los horarios, pero oramos, hermano, que el Señor te siga dando victoria en todo el proceso de tu vida. Y bueno, pues seguir orando por la hermana Chayito, que tiene una situación especial. Hermana Chayito, si llegas a ver este video, estamos orando por ti.
Oremos por la familia Quiñones, también que mi hermano creo que al parecer fue un chequeo médico, lo había invitado para que hoy compartiera. Así es de que oramos en el Señor que todo esté bien. Oremos por nuestros jóvenes, el diablo se los está llevando, entonces oramos que el Señor venga a hacer cambios a sus vidas, que el Señor traiga paz en el corazón de ellos. También oramos por los proyectos de la iglesia, los conciertos que se nos vienen, las administraciones de otros pastores que queremos que vengan también a nuestra iglesia, los proyectos de ayudar. Hay una iglesia en México que nos está pidiendo apoyo para un comedor comunitario, que están haciendo un desayunador que hacen por ahí los sábados. Entonces, que oremos y ser partícipes de la obra en apoyar y ayudar a otras personas que tanto lo necesitan. Y no solamente en otros países, también en nuestra ciudad. Sigamos orando por el Ministerio de Compasión, que sigamos llegando a ayudar a personas en necesidad de parte de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia ayudadora, una iglesia que está dispuesta a servir a otras personas y siempre está dispuesta a ayudar en los momentos complicados de otros, no solamente con palabras, sino también ayudando con alimentos, con el pago de algún recibo, alguna situación que sucede o surge. Bueno, para eso está la iglesia también, para ayudar. Entonces, oramos ser parte de este proyecto y de cada uno de los proyectos que tenemos en nuestra iglesia. Así de que, mis hermanos, déjenme terminar con una oración, ya que hemos dicho cada una de las peticiones. Si llega a haber alguna otra, con gusto voy a estar orando aquí desde mi oficina en este día. Y bueno, que el Señor les abrace en este día a cada uno de ustedes y que sea con usted en su vida personal. Recuerda esto, la oración es la base principal de todo cristiano para entablar una relación con el Señor. Permíteme orar y después de eso estamos terminando este momento de oración y esperamos que haya sido de edificación a su vida. A quienes nos ven después del trabajo, mucho ánimo, que el Señor está contigo, y también oro para que en el proceso de tu trabajo el Señor te dé fuerzas y puedas salir hacia adelante. Oramos a nuestro Dios. Padre, gracias porque en esta mañana hemos podido platicar tu palabra, hemos podido creer en ella y hemos podido meditar en ella. Cuán importante es tan solamente tener una conexión contigo a través de la oración. Permítenos, Señor, a través de la oración recibir la unción tuya, ser bendecidos por ti, Señor. Como lo decía aquel canto, pon tu mano, Señor, sobre mí. Porque cuando tú lo hagas, Señor, cuando tú me abrazas en esta oración, yo puedo abrazar a otros también para bendecir. Yo puedo dar palabra a otros cuando tú me das esa palabra a mí de aliento, de ánimo, de esfuerzo para mi vida personal. Porque cada vez que yo oro a ti, Señor, veo las cosas de una manera diferente. El enemigo nos hace pensar que no hay soluciones, que los gastos no se van a poder con la casa, que los problemas no van a tener una solución. Pero cuando vamos a ti, Señor, sobreviene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo entendemos simple y sencillamente, pero que esa paz viene a tomar nuestra vida. Y no solamente eso, sino que nos lleva a dar paz a otras personas que sienten una desesperación en su vida. Queremos ser, al igual que Juan y Pedro, tener una comunión tan grande contigo, Señor, que tan solamente al otros pasar por nuestra sombra de oración sean bendecidos. Pero no queremos vivir en la sombra de otros. No queremos estar siempre en la sombra esperando recibir la oración de otros, sino permítenos levantarnos todos los días con el mismo ánimo y buscar un momento de oración en donde quiera que estemos, para entablar una comunicación contigo, una relación contigo y platicarle cuánto necesitamos de ti en nuestras vidas, para poder amar a nuestro prójimo, para poder tener paz, para que en vez de juzgar, ayudemos y apoyemos a quienes más lo necesitan, para que en vez de llorar por las circunstancias de la vida, digamos a ti, Señor, que somos bendecidos y dignos de pasar por semejantes pruebas y que por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que trae una grande bendición a mi vida y espero que de esta manera llegue a otras personas en otros hogares por el poder de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes en Momentos de Oración a las 11 de la mañana con el favor de Dios. Gracias por haberme acompañado. El Señor te bendiga, el Señor te guarde en este precioso martes, ya 3 de marzo, si no más me equivoco. 2 de marzo, perdónenme, 2 de marzo. Dios le bendiga, Dios le guarde.
Gracias por estar un momento escuchando palabra de Dios. Hasta luego.